con Alejandro Sierralta. ¿Estará conectado Alejandro? Ahora sí. Hola, Alejo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Alejandro, Muy buenas noches. Muy buenas noches, Alejandro. Muy buenas noches, Julio. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, estoy a su entera disposición. Vamos a hacer una presentación especial para Alejandro, ¿no? Alejandro Sierralta, él es gerente general de la empresa Deos, ¿no? Que es una empresa que se dedica a la capacitación empresarial y coaching, ¿no? Se dedica a apoyar, a ayudar a las empresas, ¿no? Y a las personas para obtener resultados favorables dentro de cada una de sus organizaciones, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a hacer esta entrevista conociendo la experiencia. Eres un connotado coaching a nivel nacional y queríamos transmitir todas tus experiencias, reitero, a todos los seguidores de Finanzas Ilegales, mi estimado Alejandro. Y vamos a comenzar viendo estos temas porque definitivamente estamos viviendo una época un poco complicada, inusual, ¿no? Y el trabajo remoto, el home office llegó a nuestras vidas, ¿no? Entonces, básicamente nadie se había esperado de que podía llegar esta modalidad de trabajo dentro de las empresas, y a algunas empresas les han dado muchos resultados favorables, ¿no? Pero, más o menos por tu experiencia, quería saber cómo se basa la gestión de trabajos remotos o home office, Alejandro. Bueno, claro que sí, Julio. En esta coyuntura, como habrás podido darte cuenta, y todos lo estamos viendo no solamente en el Perú, sino en el mundo, se ha establecido esta gestión del trabajo remoto. Hay dos partes. Primero, entender lo que es un nómada digital, ya una persona que vive su vida digitalmente y ocurre este fenómeno de omnipresencia, donde ahora puede estar, entre comillas, en varios sitios a la vez a través de las comunicaciones virtuales. La gestión del trabajo equipo el trabajo remoto tiene dos partes. Uno, la supervisión. ¿Cómo voy a supervisar si eres jefe, gerente o supervisor? Y también tal cual, como si fueses trabajador. ¿Qué es exactamente lo que voy a hacer? ¿Cómo voy a gestionar mis horarios, mis tiempos? La gestión del trabajo remoto significa el trabajo de la persona sin la presencia física, que puede ser sincrónico como lo estamos haciendo ahorita, o también puede ser virtual, cuando el trabajador de alguna manera graba sus sesiones y luego se puede ver en las siguientes horas, días o meses. Eso ya vendría a ser la virtualización del proceso. Pero como trabajo remoto estamos hablando de manera sincrónica, de manera remota y además cumpliendo con las labores del trabajo. Como ventajas, Alejandro, ¿cuáles son las ventajas que has podido percibir en base al trabajo remoto? ¿Cuál es lo más importante que se puede rescatar desde el lado laboral, desde el colaborador y también desde el lado de la empresa? Bueno, en principio, para todas estas ventajas que voy a citar y de repente las desventajas, es que siempre va a haber desafíos. Pero en general, si las cosas se organizan muy bien, puede haber un incremento de la productividad para el trabajador remoto, porque se va a sentir mucho más cómodo en casa y va a poder establecer sus propios horarios, sobre todo cuando la organización está más echada hacia el proceso y los resultados más que hacia la organización, ¿no? Porque eso generaría más burocracia. Además, también hay un ahorro para la persona, porque ya no hay un ahorro de costos de traslado, de refrigerio, de movilidad, y probablemente también haya costos ahorrados de parte de la empresa de alquiler de oficinas, de alquiler de planta, de alquileres y otros servicios que estaba utilizando por la presencia física justamente del trabajador. Algo también que es interesante y se puede ver en algunas familias, sobre todo las más funcionales, es que hay una reducción de los niveles de estrés porque además se afinan las relaciones de pareja, las relaciones con los hijos y a veces, ¿cuántas veces los trabajadores se han quejado de no veo crecer a mis hijos, no veo el colegio, el nido de mi hijo, de mi hija? Bueno, ahora tienen la oportunidad de llevarlo a cabo. Esas vendrían a ser las ventajas primordiales, ¿no? La productividad, el ahorro en costos, el ahorro en tiempo también. Los que vivimos en ciudad saben lo que era el tráfico de esta bendita Lima, nos ha traído esas ventajas. Ahora, Alejandro, efectivamente, las ventajas que tú señalas y precisas son correctas, porque el empleador pues tiene este tema de ahorro que le favorece, ¿no? Pero también yo he visto algunas quejas por parte de algunos empleadores, ¿no? Que dicen, oye, el trabajo remoto, sí, efectivamente, yo me ahorro, porque no me ahorro luz, me ahorro alquiler de oficina, ¿no? El tema, algunos tenían de repente, algunos contratos de trabajo con movilidad, con viáticos, ¿no? Eso me estoy ahorrando.
Pero también el trabajo remoto ha generado de repente algunas desventajas para el empleador, ¿no? ¿Por qué? Porque definitivamente no tiene ese control, esa dirección, esa fiscalización inmediata que tiene con el trabajador. Entonces, tú por tu experiencia, porque acá el peruano es así, pues el peruano quiere sacarle la vuelta siempre al empleador, ¿no? Dice, no, yo digo que estoy trabajando y simplemente no reporto mi ingreso, mi salida, mis informes diarios. Entonces, tú no puedes sugerir, porque siempre los seguidores de finanzas ilegales, que son empresarios, emprendedores, siempre están pendientes de estas cositas que son muy importantes, ¿no? O me produce bien, o sea, o hay productividad en el trabajo remoto, o cómo yo hago para controlar mejor a mi trabajador. ¿Qué nos puedes decir sobre eso, mi estimado Alejandro? Claro, claro que sí, Julio. Se presenta este desafío y va a depender del tipo de organización de la que estamos hablando. Por ejemplo, hay organizaciones más, digamos, dirigidas a la organización, valga la redundancia, esto es decir, un plano más burocrático, más jerárquico, donde hay un nivel de supervisión mucho mayor, en comparación de una empresa que va más por procesos. Si tú respetas y sabes el proceso, puedes auditarlo en cualquier momento, incluso de manera remota. Y las otras organizaciones que van directo al resultado. Yo no sé si lo trabajas a las 5 de la mañana, al mediodía, mientras cenas o mientras ves Netflix. La cuestión es que a tal hora me entregas el resultado. Entonces va a depender del tipo de organización, si es una organización más jerárquica o de repente más abierta o plana, o también el tipo de trabajo que hace esta persona. Diferente es el trabajo pues, de un contador o de un abogado, de un administrador, o de alguien, o un ingeniero de planta, o el propio trabajador de planta que tiene que incluso que ir físicamente en algunos momentos a la planta o al centro de producción. Entonces sí, efectivamente se presentan estos desafíos y la mayor dificultad está en esa supervisión. Hay herramientas tecnológicas tipo Monday, Linode IT y otras más que te pueden ayudar a gestionar el trabajo, pero más allá de la herramienta y más allá de enumerar las desventajas o las dificultades, es la cultura organizacional o la nueva cultura que se va a formar en este interín. Yo te pongo un caso. Organizaciones donde presencialmente iban durante años, se ha forjado una cultura de trabajo, una cultura de hacer las cosas. Aquí se hacen las cosas. Y probablemente un colaborador que de una determinada familia, de una determinada cultura, ha sido absorbida por la cultura de la organización, ese trabajador que costó años estar con el sombrero y la camiseta cumpliendo la cultura y los valores de la organización, hoy día lo tiene que hacer de manera remota. Sin embargo, la desventaja, digamos, el desafío es que ahora nuevamente se junta con el núcleo familiar que no necesariamente tiene la misma cultura de trabajo. Entonces, esa es una de las desventajas. La pérdida de socialización, por ejemplo, es otra. El contacto físico, la empatía. ¿Cómo ahora yo empatizo? ¿Cómo yo ahora hago contacto para los más sensoriales? Y evidentemente, como bien lo has dicho, Julio, el reto de la supervisión se vuelve un tema álgido en este tipo de trabajo. Sí, yo quisiera precisar un tema que también es importante. Has mencionado que hay formas de llevar este manejo, ¿no? Por resultados y ahí existen otros caminos, pero en el caso de resultados, cuando se trabaja físicamente en un espacio, si las cosas no van bien, estas reuniones que se pueden hacer con el equipo, con tu persona, no sé, tu mano derecha o tu jefe o tu colaborador, al estar reunidos puedes percibir si es que está ocurriendo algo emocional, porque está muy estresado, está muy cargado. Físicamente, estas reuniones te permiten empatizar de otra forma. Ahora que estamos en trabajo remoto, si nos enfocamos por los resultados, como bien has dicho, que es un camino muy bueno también, ¿eh? De llegar a los resultados y tú ves cómo lo haces, pero ya el resultado, ¿no? Ya, esta otra parte de poder empatizar, porque a través del Zoom o de estas herramientas, puedes ver, pero o sea, no es que vas a empatizar o sentir lo que está pasando, que sí lo harías físicamente cuando estuvieras en una oficina, ¿no? ¿Cómo trabajar en esos casos? ¿Cómo darte cuenta de esta parte que es más emocional, ¿no? Es más de fondo, habilidades más blandas. ¿Cómo revisar para que vaya caminando el equipo en base a los resultados? Sí, efectivamente, es muy buena pregunta porque, como bien lo has dicho, en este interín de esta virtualización de los procesos o de las propias organizaciones, lo que está ocurriendo es una suerte de pérdida, incluso de información,
pérdida de conocimiento, por lo tanto, y obviamente pérdida también de la empatía, de saber lo que le pasa, porque a veces la organización incluso ha sido como un arnés de seguridad para las personas que probablemente no tenían, digamos, la satisfacción familiar o la satisfacción social. Para muchas personas, la satisfacción y su hogar era prácticamente el trabajo. ¿Qué desafíos tenemos con respecto a esto? Y es una excelente pregunta y déjame irme más hacia las habilidades blandas que se necesitan. Hay un perfil para el trabajador remoto. No todos pueden ser trabajadores remotos, lamentablemente, por los niveles de disciplina, por los niveles de compromiso, por los niveles de supervisión que yo necesito. O sea, que en cuánto porcentaje, para ponerle un peso, necesito yo supervisión y cuánto no. De repente yo soy un trabajador que no, yo nomás con que 10% me supervisen, yo cumplo con mis trabajos, con mi trabajo diario. Sin embargo, va a haber otras personas que van a necesitar pues una supervisión, o sea, que el jefe les esté respirando en el cuello para que puedan estar avanzando. Se necesitan dos habilidades blandas muy, digamos, aterrizadas aquí, que es, uno, la estabilidad mental, esa es la primera, la estabilidad mental, que la persona pueda tener un equilibrio mental para concentrarse y organizarse en el trabajo y también lidiar con los quehaceres del hogar. Esa. Y la siguiente es la inteligencia emocional. ¿Cómo emocionalmente me voy a manejar en esta pandemia? No solamente en esta situación de trabajo, sino además con el riesgo real de un contagio e incluso de que esto vaya a llegar a mayores. Entonces, esas son las dos habilidades blandas que se tienen que, hoy por hoy, que cultivar en las organizaciones y sobre todo en los trabajadores remotos, de cara a que ellos puedan reinventarse a cada momento. Como habrán escuchado, y es lo que viene pasando hace algunos años, la robótica y la inteligencia artificial está destruyendo muchos trabajos, pero a la vez se están creando otros nuevos trabajos. Y eso es justamente lo que tenemos que cultivar y las organizaciones tienen que estar muy atentos en cuántas habilidades blandas tienen que desarrollar en sus colaboradores remotos. A ver, justo escuchaba lo que tú decías, o sea, no todo trabajador puede o tiene las condiciones o las habilidades para ejecutar el trabajo remoto, ¿no? ¿No? Lo acabas de mencionar muy bien, Alejandro. Entonces, basado en esa premisa y de acuerdo a tu experiencia como coach, ¿cómo tú podrías de repente o qué recomendarías mejorar en un trabajo remoto, por ejemplo, de una empresa? O sea, ¿qué recomendaciones nos puedes dar? Conociendo de que todos los trabajadores no tienen esa habilidad para ejecutar un trabajo remoto de manera positiva, ¿no? Efectivamente, hay tres habilidades blandas muy importantes, incluso anteriores a las que te he hablado, que ya deberían estar más bien, pero si no lo están, es cultivar. Uno, es el trabajo en equipo, aún de manera remota, aún a la distancia, es muy importante que se establezca un modus operandi de cómo se va a trabajar en equipo, punto uno. Segundo, las comunicaciones. Cuando he tenido la oportunidad de salir al extranjero, incluso en Colombia, estaba haciendo un taller y yo le decía, hay que afinar las comunicaciones. Pero ¿cómo? Si al colombiano más bien hay que taparle la boca para que no hable. Los latinos hablamos mucho, sí es cierto, pero muchas veces no hablamos con el nivel de precisión necesario para poder hacer una coordinación efectiva. Por ejemplo, si yo quiero pedir un favor, te digo, por favor, Julio, el informe que te pedí la semana pasada para tráeme lo más pronto posible. ¿Qué informe? ¿Qué es lo más pronto posible? ¿Qué es lo que quiero? ¿Cómo lo quiero? ¿Cuándo lo quiero? ¿Dónde lo quiero? Y además, ¿con quiénes te vas a apoyar para entregarme el informe? Entonces, se tiene que establecer una comunicación con precisión, sobre todo ahora, que no solamente ahora es hablada, porque antes podías tener el espacio para poder conversar y darles vueltas, pero ahora digitalmente se lo escribes por WhatsApp, por un mensaje de texto, por correo electrónico, y además las organizaciones deben precisar claramente cuál va a ser el medio de comunicación oficial. Gracias, Alejandro. Abrazo. Muchas gracias. Hasta luego.